Hola a todos y bienvenidos nuevamente a tu canal. Hoy te traigo el escalofriante caso de Joseph Frills, un hombre que mantuvo un oscuro secreto durante más de 2 décadas. Imagínate descubrir que durante años alguien cercano ha estado viviendo una doble vida, ocultando un crimen inimaginable en el sótano de su propia casa. ¿Cómo logró engañar a todos? ¿Qué pasó realmente con su familia? Quédate hasta el final para descubrir los detalles más impactantes de esta historia. Pero antes, y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos casos. Muchas gracias por tu suscripción. Ahora sí, sin más, comenzamos. Joseph Frills nació en el año 1935 en Austria. Creció en un hogar disfuncional y fue criado únicamente por su madre María, ya que su padre abandonó la familia cuando Joseph tenía solo 4 años. Según testimonios, María era una mujer autoritaria y extremadamente estricta, lo que llevó a Joseph a desarrollar un fuerte resentimiento y una personalidad manipuladora desde joven. Se ha dicho que su madre lo crió con mano dura, sometiéndolo a castigos físicos y psicológicos, y que nunca le mostró afecto. A pesar de esto, Joseph completó sus estudios básicos y posteriormente estudió ingeniería eléctrica y logró establecerse profesionalmente. Rosemary, la madre de Elizabeth, nació en Austria en la década de 1940. Creció en un hogar tradicional. Se sabe que provenía de una familia trabajadora y que su educación fue convencional para la época. Desde joven, Rosemary fue descrita como una mujer sumisa y dependiente, características que marcaron su relación con Joseph, a quien conoció siendo aún muy joven. Joseph y Rosemary se casaron en el año 1956 y a lo largo de su matrimonio tuvieron 7 hijos. Uno de ellos es Elizabeth, la víctima de este caso. Elizabeth nació el 6 de abril de 1966, siendo la 4ª de los 7 hijos del matrimonio. Los nombres y edades exactas de los hermanos no han sido ampliamente divulgados debido a la privacidad de la familia. Desde pequeña, Elizabeth vivió en un hogar marcado por el control absoluto de su padre, quien ejercía una autoridad férrea sobre su esposa e hijos. Según testimonios posteriores, Joseph era estricto y manipulador, imponiendo castigos severos y generando un ambiente de miedo dentro de la casa. Aunque en público la familia parecía normal, Elizabeth creció en un entorno de sometimiento y aislamiento, donde su madre, Rosemary, se mostraba sumisa ante todas las decisiones de su esposo. Cuando Elizabeth tenía tan solo 11 años, comenzó a vivir una realidad aterradora dentro de su hogar, ya que su propio padre la atacó en su intimidad. Lo que debía ser un ambiente seguro se convirtió en un lugar de terror, marcado por el control absoluto de Joseph. Durante su adolescencia, Elizabeth intentó escapar, ya que no soportaba la situación que vivía en su hogar. Sin embargo, su intento de huida fue frustrado cuando la policía la encontró y, sin conocer la realidad que la joven enfrentaba en su casa, la devolvió a ella. Lo que nadie sabía en ese momento era que al regresar, su destino quedaría sellado en una pesadilla que duraría muchos años más. El día 28 de agosto del año 1984, Elizabeth, de 18 años, vio cómo su vida cambió para siempre. Ese día, la joven fue engañada por su padre, quien le solicitó que bajara al sótano de la casa con él para que lo ayudara en un supuesto trabajo. En ese momento, su madre y sus hermanos se encontraban en la parte superior de la casa, pero ellos no notaron cuando Elizabeth bajó con su padre al sótano. Una vez en el sótano,
su padre aprovechó un momento de distracción de la joven para colocarle sobre la nariz y la boca un pañuelo impregnado con éter, dejándola de este modo inconsciente. Luego, le sujetó las manos con esposas y arrastró su cuerpo hacia la parte más profunda del sótano, donde él había preparado una habitación oculta y hermética, diseñada específicamente para mantenerla cautiva. Cuando Rosemary notó la desaparición de su hija, Joseph le dijo que Elizabeth había huido de casa para unirse a una secta, versión que repitió ante las autoridades cuando se reportó su desaparición. Mientras tanto, Elizabeth despertaba en la oscuridad, encerrada en un espacio diminuto de menos de 10 metros cuadrados, sin saber qué pasaría allí los siguientes 24 años, prisionera en el sótano de su propio hogar. Durante estos largos años que Elizabeth estuvo cautiva, fue sometida a constantes abusos físicos, psicológicos y afección a su intimidad por parte de su padre Joseph. Desde el primer día, él la encadenó, la golpeó y la privó de luz solar, manteniéndola en un espacio reducido y sin contacto alguno con el mundo exterior. Con el tiempo, comenzó a traerle algo de comida y agua, pero solo en cantidades limitadas y cuando él así lo decidía. Debido al abuso íntimo que Joseph ejerció contra Elizabeth todos esos años, ella tuvo 7 hijos. De esos, 6 milagrosamente sobrevivieron y 1 murió al poco tiempo de nacer debido a la falta de atención médica. Joseph se deshizo del cuerpo de este bebé incinerándolo en una caldera. Los 3 primeros niños vivieron toda su vida en el sótano, mientras que los últimos 3, debido a que el espacio en el que ellos estaban era muy pequeño, estos 3 últimos niños corrieron con mejor suerte y fueron sacados del sótano cuando eran bebés y criados por Joseph y su esposa en la casa principal. ¿Cómo fue esto? Joseph justificó la aparición de estos niños alegando que uno a uno Elizabeth los abandonaba en la puerta de la casa, con cartas que él mismo obligaba a la joven a escribir, afirmando que no podía hacerse cargo de ellos porque vivía en una secta. Su madre Rosemary los crió con mucho amor, ya que eran sus nietos, y con la llegada de cada uno de ellos sabía que su hija estaba viva, aunque no perdía las esperanzas de que algún día dejara esta secta en que supuestamente estaba y volviera con ellos. Durante todos estos años, Elizabeth intentó sobrevivir y proteger a los 3 hijos que vivían con ella en el sótano. Les enseñó a leer y a escribir con los pocos recursos de los que ella disponía. Finalmente, el 26 de abril del año 2008, y luego de 24 años de cautiverio, la verdad sobre Elizabeth salió a la luz. Ese día, su hija mayor, de 19 años, sufrió una grave crisis de salud dentro del sótano. La chica estaba inconsciente, con convulsiones y fiebre alta, por lo que Joseph se vio obligado a sacarla de la celda subterránea y llevarla a un hospital en Amstetten, Austria, donde ellos vivían. En el hospital, los médicos notaron que la chica tenía un estado de salud extremadamente deteriorado, signos de desnutrición severa y una extraña palidez, lo que indicaba que nunca, o por lo menos en mucho tiempo, había estado expuesta a la luz solar. Joseph les entregó una carta, supuestamente escrita por Elizabeth, donde explicaba que la joven era su hija y que no podía cuidarla porque vivía en una secta. Los doctores encontraron toda esta situación muy sospechosa y llamaron a la policía. Mientras tanto, Joseph regresó al sótano y le dijo a Elizabeth que debía escribir otra carta explicando la situación.
Pero ya para ese momento las autoridades estaban investigando y comenzaron a hacer llamados públicos pidiendo que la madre de la chica se presentara. Ante la creciente presión mediática y el temor de ser descubierto, Joseph permitió que Elizabeth y sus otros 2 hijos salieran del sótano a la superficie por primera vez en 24 años. El mismo 26 de abril, en el hospital, Elizabeth fue llevada a un área segura y tras prometerle protección total para ella y sus hijos, confesó toda la verdad a la policía. Su padre la había secuestrado, abusado y mantenido encerrada en un sótano desde 1984, obligándola a tener 7 hijos con él. Esa misma noche, Joseph fue arrestado y el mundo entero conoció la escalofriante historia del sótano del terror, que conmocionó a Austria y al mundo entero. Cuando Rosemary, la madre de Elizabeth, se enteró de la verdad, quedó completamente en shock y devastada. La mentira que su esposo había mantenido por 24 años se desmoronó frente a sus ojos. La madre se sintió traicionada, horrorizada y profundamente culpable por no haber sospechado nada durante todos estos años. Rosemary le insistió a las autoridades en que ella nunca supo lo que ocurría bajo su propio techo y que Joseph la mantenía bajo un fuerte control psicológico. Tras el arresto de Joseph en abril del 2008, Rosemary cortó todo contacto con él. Se mudó de Amstetten, donde vivía, y empezó una nueva vida bajo otra identidad. También intentó reconstruir su relación con Elizabeth, al principio muy fría y distante, y con sus nietos, quienes fueron trasladados a un centro de rehabilitación donde recibieron ayuda psicológica para adaptarse al mundo exterior. Aunque Elizabeth y sus hijos necesitaban espacio para sanar, con el tiempo lograron restablecer un vínculo con Rosemary, quien pasó sus últimos años alejada de la mirada pública. Desde su liberación en el año 2008, Elizabeth y sus 6 hijos han llevado una vida discreta y protegida, con el objetivo de sanar el trauma del cautiverio. Con el tiempo, Elizabeth reconstruyó su vida y formó una relación con uno de los agentes de seguridad que la protegió tras su liberación. Se dice que ambos terminaron casándose y han mantenido un perfil bajo para proteger a su familia. Por otro lado, Joseph fue condenado a cadena perpetua en el año 2009 por sus crímenes. En la actualidad, con sus 89 años, ha sido trasladado a una prisión regular en Austria, donde cuenta con algunas comodidades como una celda con ducha privada. De manera controversial, su abogado ha manifestado la intención de solicitar su libertad condicional, asegurando que Joseph cree que la sociedad lo aceptaría nuevamente, aunque esto parece completamente desconectado de la realidad. Hoy en día, la familia sigue priorizando su privacidad y bienestar, alejados del escrutinio mediático. Aunque las heridas del pasado son profundas, han trabajado en la reconstrucción de sus vidas con la esperanza de un futuro más estable y seguro. El caso de Joseph deja un mensaje impactante sobre la importancia de estar atentos a las señales de abuso y control, incluso dentro del entorno familiar. Durante años, Elizabeth y sus hijos vivieron atrapados en una pesadilla oculta a plena vista, sin que nadie sospechara lo que ocurría detrás de las paredes de su propia casa. Este caso nos recuerda la necesidad de fortalecer las redes de apoyo, creer en las víctimas y no ignorar señales de alerta que podrían salvar vidas. La historia de Elizabeth es un testimonio de resiliencia y supervivencia, pero también una advertencia de lo que puede suceder cuando el silencio y la sumisión permiten que el mal prospere. ¿Y tú, qué opinas sobre este caso? ¿Crees que el estilo de crianza sumiso de la madre ante un marido autoritario influyó en lo que ocurrió? Déjanos tu comentario. Queremos conocer tu opinión. Tu participación es muy importante en esta comunidad y juntos podemos reflexionar sobre estos impactantes casos. Te leo en los comentarios. Y bueno amigos,
Hasta aquí llegamos con la narración de este caso. Recuerda que si te interesa conocer más historias como estas, que han impactado la vida real de muchas personas, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún video, dale like si te pareció interesante su contenido y comparte para que más personas conozcan estos casos. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan.